Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico-profesional en Chile. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Muy buenas tardes, queridas y queridos radiovidentes que al escucharme me ven caminar por mi jardín. Hoy día es 28 de agosto del 2025, hoy día es jueves, y hace 2 días atrás, el 26 de agosto, pero de 1914, en Bruselas, nacía Julio Cortázar. Tal vez uno de los narradores latinoamericanos no solo más importantes de la literatura latinoamericana del siglo XX, sino también uno de los escritores más entrañables, con los que uno siente una cercanía, una intimidad, una calidez, que hace que desde la primera vez que yo leí a Cortázar, se me hizo completamente adictivo. Alguien dijo que leer a Cortázar, creo que fue un escritor español, dijo que era tan adictivo como el alcohol y los estupefacientes. O sea, que uno después de leerlo quería volver a suministrarse a sí mismo una dosis de narrativa cortasiana. Y yo creo que es así. Y llevo justamente en mis manos, aquí caminando por mi jardín, en esta tarde invernal, un ejemplar de un libro que me ha acompañado desde mi juventud por todas partes donde he estado. Un libro que tiene que ver también con el viaje interior, con el viaje al interior de la ciudad. Me refiero al libro Rayuela, la novela de Julio Cortázar. Hay quienes han dicho que Rayuela no es una novela, sino que es un conjunto de cuentos que nos engañan haciéndonos creer que es una novela. Independientemente de eso, es un libro que conmovió mucho a los lectores cuando fue publicado. Cortázar decía que él, la sorpresa que le había dado la novela Rayuela, la grata sorpresa era que no era una novela para adultos como él pensó que era, sino que fueron los jóvenes los que más se entusiasmaron con esta novela. Y voy a leerles el comienzo de la novela porque me trae recuerdos a mí en una época que viví en París. Me acuerdo de haber andado con esta novela bajo el brazo e ir a detenerme en la Rue de Seine, en el Quai de Conti, en el Pont des Arts, leyendo este fragmento que da origen a la novela Rayuela de Cortázar. Encontraría a la maga, tantas veces me había bastado asomarme, viniendo por la Rue de Seine, al arco que da al Quai de Conti, y apenas la luz de ceniza y olivo que flota sobre el río me dejaba distinguir las formas, ya su silueta delgada se inscribía en el Pont des Arts, a veces andando de un lado a otro, a veces detenida en un pretil de hierro, inclinada sobre el agua. Y era tan natural cruzar la calle, subir los peldaños del puente, entrar en su delgada cintura y acercarme a la maga que sonreía sin sorpresa, convencida como yo de que un encuentro casual era lo menos casual de nuestras vidas y que la gente que se da citas precisas es la misma que necesita papel rayado para escribirse o que aprieta desde abajo el tubo de dentrífico. Creo que uno de los comienzos más bellos de una novela, tan bello como el comienzo del Quijote en un lugar de la Mancha. El lugar acá no es la Mancha, sino que es París, y el personaje, la maga, que algo tiene que ver con las musas del surrealismo que Cortázar tanto siguió y admiró, ¿no? Como Nadja de Breton,
esa mujer encontrada al azar en una calle, el azar como algo, el azar objetivo del que hablaba los surrealistas, como algo que une los acontecimientos y que no necesita de un orden, sino que nos regala apariciones, como la de la maga, esa mujer misteriosa, enigmática, esa musa eterna cruzando el puente que está frente al Rue de Seine. Para conversar de Julio Cortázar, para celebrar su cumpleaños hoy día, he invitado a mi jardín a un profesor de literatura que tiene la sensibilidad, estoy seguro, de hacernos, de acercarnos, de hablarnos de qué fue lo que Julio Cortázar, cuál fue la magia que Julio Cortázar trajo a la narrativa. Él es Cristian Monte, doctor en literatura, profesor de la Universidad de Chile, en las cátedras de literatura chilena contemporánea y literatura hispanoamericana contemporánea. Ha escrito más de 20 capítulos de libro y más de 40 artículos sobre literatura hispanoamericana y chilena en distintas revistas de la especialidad. Ha sido becado para realizar investigaciones en la Universidad de Potsdam, también en el Instituto Iberoamericano de Berlín, profesor visitante en la Universidad de Friburgo y pertenece a la Corporación Letras de Chile. Cristian, muchas gracias por aparecerte aquí en el jardín. Aunque te invité, aquí no fue el azar, te invité para conversar sobre Cortázar. ¿Cómo estamos, Cristian? Muy bien, Cristian, y el gusto muy grande es mío, un privilegio estar en tu programa. Es una gran alegría para mí. Así que muchas gracias por la invitación. Lo primero que quería preguntarte, Cristian, es, a ver, se ha dicho quiénes son los más importantes autores de la literatura latinoamericana, del boom latinoamericano, ¿no es cierto? Pues se habla de García Márquez, se habla de Mario Vargas Llosa, bueno, está Carlos Fuente, desde luego Julio Cortázar, pero ¿qué fue lo que tú crees que trajo Julio Cortázar? Antes estaba Borges y también Rulfo, ¿no? Como grandes padres, pero ¿qué fue lo que tú crees que trajo Julio Cortázar a la narrativa hispanoamericana que ha hecho que haya conquistado tantos lectores en el mundo y sobre todo en las nuevas generaciones que siguen leyéndolo? Ya, gracias, Cristian. Bueno, yo creo que una de las características potentes de su narrativa es el haber complejizado el concepto de realidad para transformar el orden de las representaciones de mundo de sus cuentos y sus novelas en ámbitos complejos donde podríamos decir que operan niveles de realidad. En vez de acceder a una realidad según ojos ya convencionales, según los hábitos que tenemos incorporados y una determinada mirada sobre la vida, sobre el ser humano, sobre el mundo, sobre la realidad concreta, lo que se introduce es esa otra noción de indeterminación de lo real y de la existencia de niveles de realidad por donde transitan los personajes y en esos tránsitos de por esos niveles de realidad vamos adquiriendo como lectores diversos ángulos sobre eso que supuestamente entendíamos como realidad, justamente distintos ángulos y de esa manera aprendiendo acerca de la interioridad de nosotros mismos, transformándonos en lectores más porosos a experiencias diferentes. Entonces, para dimensionar esas experiencias distintas, las cuales nos conlleva la lectura de Cortázar, tanto el surrealismo como el existencialismo fueron dos grandes marcos culturales que se ligaron, digamos, para poder perfilar un nuevo tipo de sujeto que no se sostiene solamente en el credo de la dimensión intelectual, cerebral y racional, sino que se abre justamente a una experiencia renovadora, donde lo que habla también es el sueño, es el delirio, es el error, ¿no es cierto? Entonces, por un lado la dimensión surrealista y por otro lado una dimensión existencialista. Esto lo habla él en la teoría del túnel, ¿ah? Que esas serían como dos grandes corrientes que alimentan su sensibilidad, su pensamiento
Entonces, el existencialismo también aportaría, dentro de tantos ángulos, esta idea de que el ser humano tiene la posibilidad de construirse a sí mismo más allá de todo lo que le ha sido dado. O sea, poder despejar todo el conocimiento que ya tiene, ¿no es cierto? Y de todo lo que se ha dicho sobre la naturaleza humana, para poder irse construyendo a partir de actos existenciales auténticos, auténticos para la persona que está en ese proceso, ¿no es cierto? Que está en el proceso de conocimiento de otras realidades y de conocimiento a sí mismo. Entonces, yo creo que eso para empezar, ¿no es cierto? Sería como, fue tremendamente atractivo para los lectores, entonces, porque penetra la dimensión, para la literatura, del boom en ese caso, otras dimensiones de la realidad, ¿no es cierto? La Oye, magia. Cristian, Tú sí, perdón, perdón. sí, lo que te quería decir es que interesante porque tanto el surrealismo, que se dio fundamentalmente en la poesía con André Breton y todos los que formaban parte de ese movimiento, y también el existencialismo ocurrieron en las calles de París, que es una ciudad muy importante en la vida de Cortázar. Él es una mezcla, es un argentino afrancesado, ¿no? En la manera de hablar el español. Y lo otro, lo que tú dices, o sea, con Cortázar tenemos la impresión de que tocamos el misterio, o sea, Cortázar nos coloca en contacto con el misterio, ¿no? El misterio que está agazapado esperándonos ahí en la misma cotidianeidad. Eso es lo que a mí me ha sorprendido siempre de él y quiero leer una cosa que él dijo de que, recordando cuando él tomó contacto con lo fantástico, que también un elemento de su literatura, dice, casi ninguno de mis compañeros de clase cuando era niño tenía sentido de lo fantástico, tomaba las cosas todas como eran. Esto es una planta, esto es un sillón, pero para mí las cosas no estaban tan bien definidas, ¿no? Eso es lo poroso que tú decías. O sea, a ver, Cortázar y el misterio. Me gustaría si pudieras decir algo sobre eso. Sí, ya, fantástico. Gracias, Cristian. Tú recogiste ese párrafo de Rayuela sobre su relación de Horacio Oliveira con la maga, hiciste la relación con la Nagda de Bretón, y eso es una vía de entrada también a ese orden del misterio, porque ahí en Rayuela dice, caminábamos sin buscarnos sabiendo que íbamos a encontrarnos. ¿Te fijas? Entonces los personajes no se ponen de acuerdo en encontrarse a determinada hora y en determinado lugar, sino que es la dimensión del azar la que los junta con los separa, ¿verdad? Lo mismo ocurre en la Nagda de Bretón. Ese perderle el temor a lo que Bretón en el manifiesto, en Nadja, justamente dice que no sea el temor a la locura lo que corte las alas a tu imaginación. Y dice también en Nagda que la lógica es la peor de las prisiones, ¿ya? Entonces es un mirar de manera distinta esto que llamamos, lo que llamábamos también como el delirio poético con Huidobro, ¿no es cierto? Un delirio, delirar, o sea, lira significa surco. Delirar es salirse del surco, en este caso, de esa normalidad que nos ata a las convenciones. Entonces, por ejemplo, el mismo Cortázar, bueno, él tiene textos de ensayo como Último Round, como La Vuelta al Día en 80 Mundos, como este que citaba la teoría del túnel y todo eso. Entonces, él habla mucho de que él mismo escribe, ¿no es cierto? Porque está en un paralaje, esa es la palabra que ocupa, porque no está en la vida plena, aquello que podríamos llamar felicidad, entonces escribe justamente por una carencia. ¿Ya? Y al tratar de satisfacer esa carencia, ¿no es cierto? Él va entrando en las capas de la realidad que le permiten acceder al misterio, porque para Cortázar no había nada peor que tener un exceso de seguridad en uno mismo, en la vida, en lo que nos ha sido dado. Entonces, en su teoría de la descolocación, dice, mis personajes son todos descolocados, están siempre más allá o más acá de donde debieran estar para que el día pueda ser un día feliz de principio a fin. Y dice, yo también escribo por mi descolocación, por un paralaje. Entonces, ante la realidad, ¿no es cierto?, los seres descolocados van experimentando sus vidas
y accediendo a ese misterio, a esa condición del misterio que puede al ser humano devolverle su capacidad de asombro. No fue Cortázar solamente el único que hablaba de esto. Gabriel Marcel, un existencialista y dramaturgo, tiene un libro que se llama Aproximación al misterio del ser y dice justamente, más o menos en los años que escribía Cortázar, ¿ya? Dice justamente vivimos en un mundo tan funcionalizado donde los seres humanos solamente cumplimos funciones. Y el problema de eso, que más allá de la eficiencia, hay algo lamentable, que es la dificultad de acceder al misterio, que es una condición de la vida humana que hay que experimentar para poder enriquecer la experiencia. Entonces, el tema del misterio uno lo puede visualizar en distintos ángulos, digamos, a través de los relatos de Cortázar. Y también de sus enfoques teóricos, ¿no es cierto? Por ejemplo, me caigo y me levanto. La idea de que siempre estamos recayendo. O sea, si nos movemos solamente por una lógica inferencial de causas y efectos, digamos, donde las causas están siempre antes de los efectos, Cortázar en sus textos literarios desarma esa lógica inferencial y no necesariamente las causas están antes de los efectos, sino que pierden su compostura. O sea, los opuestos borronean la línea divisoria y se funden, digamos, y de esa manera, al superar las oposiciones binarias construidas culturalmente, socialmente, ¿no es cierto? El ser humano transita y oscila, no es una cosa o la otra, sino que siempre está oscilando. Y en esa oscilación entre una cosa y la otra, lo que vemos transcurrir es justamente el Oye, misterio del Cristian, ser finalmente. pensando en lo que estabas diciendo recién en esa oscilación a la que nos llevan varios sus cuentos, me viene inmediatamente el Axolot, el cuento de este personaje que va al zoológico, al Jardin de Plantes en París, y se detiene frente a una pecera donde hay un pez tropical del Caribe, no sé de dónde, que se acerca a mirarlo y de pronto en el cuento, sin aviso mediante, ya no es el ser humano que está mirando el pez, sino que es el pez el que está mirando al otro. Entonces, desaparece esa frontera que colocaba la pecera y en realidad no sabemos quién es el que realmente está narrando el cuento. Esa es una. La otra, la noche boca arriba, ¿no? De alguien que va, si no recuerdo mal, en una carretera, hay un tema no sé si un accidente o algo así, y de pronto se encuentra en el mundo azteca en una ceremonia sacrificial donde lo están llevando para sacrificarlo a los pies de un dios, ¿no? Eh, Eso lo hacía Cortázar magistralmente, porque alguien que no tiene el don y el talento puede ser burdo ese transitar de una realidad a otra, pero Cortázar, me da la impresión a mí, no sé qué piensas tú, Cristian, tenía una capacidad narrativa magistral de cruzar al otro lado, ¿no es cierto? De hacernos saltar hacia la otra orilla, de entrar en el mundo del misterio, de lo fantástico, de una manera muy sutil y muy poética, no sé cómo decirlo. No sé si estás de acuerdo en eso, Cristian. Totalmente, totalmente. En el axolotl o la, ¿cómo se llama? La isla lejana, o en varios relatos está desarrollado el tema de la crisis de una identidad fija. En los textos de Cortázar, el concepto mismo de identidad se entiende como un cruce permanentemente, ¿no es cierto? Un poco lo que decía Ronald Barthes, mi subjetividad es el cruce de muchos discursos. Es como la puesta en jaque también de esa idea de una identidad fija, ¿ja? Sino que más bien lo que se postula es que el ser humano está en un proceso, puede estar en un proceso de desidentificación permanente. Parece que eso tendría que ver más con su condición que la necesidad de adjudicarle una identidad
fija, ¿ya? Una identidad fija. Entonces, el tema del otro, por ejemplo, la otra, cuando una mujer que va cruzando con un puente, en un cuento de Cortázar, hay una mendiga y otra mujer, y se cruzan esas dos identidades, ¿no es cierto? El tema del doble. Los personajes muchas veces se ven desde afuera. Yo soy en ese sentido del otro, ese principio de Rimbaud, pero que también lo ha trabajado Wim Wenders y todo. ¿No es verdad? O sea, los sujetos mirados desde afuera, los sujetos mirados, y ese desde fuera permite que la dimensión subjetiva esté en mayor exaltación, digamos, que la racionalidad fría y pura y dura, digamos, ¿no es cierto? Es esta tensión entre razón ¿cómo le llama? Instinto, no, intuición. Hay un texto que Cortázar dice, acuérdate que, por ejemplo, cuando caminan con la maga y la maga le dice que a ella, en el fondo, no, con estas palabras, le gustaría tanto tener la cultura de él, ¿no es cierto? Esas bibliotecas que tiene en la cabeza. Y Horacio dice, es justamente eso lo que nos separa. ¿No es cierto? No separa ese mundo intelectual, sino que él admira a ella porque ella toca la copa, la siente, en cambio él razona sobre todo, ¿no es cierto? Ese razonar sobre todo más bien lo aleja del objeto que está apreciando, ¿no es cierto? Entonces, experimentar la vida no solamente desde un orden racional, sino que también desde otro orden que Oye, está coteando la razón. oye, Cristian, y pensando en lo que tú dices, la maga de alguna manera pasa a ser como el símbolo tal vez de lo intuitivo, de lo inconsciente, de lo irracional, de lo que Jung llamaría el ánima, ¿no? Jung habla del ánima y el animus, ¿no? Horacio Oliveira sería el animus, lo racional, el super yo, lo intelectual, y la maga es la guía de la intuición y de la emoción. Mario Argallosa dijo también algo interesante sobre Cortázar, lo cito, dice, esto tiene que ver con el tema del juego, yo creo que también hay alto juego, Cortázar juega, improvisa, nos invita a un juego, dice, en los libros de Cortázar juega el autor, juega el narrador, juegan los personajes y juega el lector, obligado a ello por las endiabladas trampas que lo acechan a la vuelta de la página menos pensada. El juego y también la improvisación, y aquí entra la música, el jazz, la pasión, y yo sé que tú eres un músico, así que algo nos vas a poder decir, la pasión de Cortázar por el jazz, el maravilloso cuento El Perseguidor. Si nos pudiera decir brevemente algo antes de ir de la pausa, Cristian, porque vamos a seguir Bueno, conversando aquí con Cristian Montes en este homenaje desde el jardín a Julio Cortázar por su nacimiento el 26 de agosto de 1914. por supuesto, Cristian. Mira, yo cuando hablo, o sea, cuando escucho del juego, lo primero que me viene a la mente es un libro de Gadamer que se llama La actualidad de lo bello, que trabaja en torno al tema del juego, en este caso el juego que se produce entre el lector y el texto, ¿no es cierto? Como es un ir y venir de lo que viene desde el texto y de lo que se procesa en la mente del receptor en esa circularidad. Y fíjate que en Cortázar el juego tiene que ver justamente con eso, de que no ancla, justamente, el juego me permite en la lectura no anclar nunca a un sentido fijo o a una interpretación física, una interpretación unívoca sobre lo que estoy leyendo. Los textos de Cortázar son sumamente polivalentes, vale decir, generan multiplicidad de interpretaciones. Y lo que posibilita que genere multiplicidad de interpretaciones es que, entre otros factores, es justamente la existencia del juego al que nos invita la escritura y al cual nos sumamos como lector. Por ejemplo, un principio del juego sería, ¿no es cierto?, poner muchas veces en jaque nuestra capacidad lógica para entender la realidad y justamente más bien pulverizar esa noción de realidad y entrar a través de los indicios en otros intersticios de la realidad. Eso es respetar el juego al que nos invitó el texto, por ejemplo. Y lo otro, ¿alcanzo lo de la música Sí, brevemente? alcanzamos, sí, brevemente sí, sí. Mira, es tan importante el jazz para él por varias cosas. Primero quisiera partir por ejemplos que él da. Él dice muchas veces, yo cuando termino un cuento,
no sé cómo terminarlo, no tengo las palabras para terminarlo y de repente siento un ritmo musical que lo hace recordar a su amado Louis Armstrong, ¿no es cierto? También Thelonious Monk, ¿no es cierto? A sus grandes, a Charlie Parker, por supuesto, y algunos momentos rítmicos de esas obras que él escuchó, y ese momento rítmico se suma a su escritura y después se llena del ropaje de las palabras, pero primero tiene un ritmo de acentuación. Eso yo lo encontré interesantísimo. Y lo otro donde el jazz, bueno, y esto lo cuenta ella, donde el jazz está presente en sus textos, es en esa sensación que nos da la escritura de cierta improvisación, un poco, bueno, lo que uno encuentra de pronto en en ciertas imágenes de Raúl Ruiz, ¿no? Pero ¿en qué a qué me refiero con Cortázar? Por ejemplo, él está describiendo o narrando una situación y de pronto no lo tenía contemplado él en su mente, en su construcción de la novela, y empieza a irse por otro lado y empieza a hurgar por un derrotero narrativo que no estaba contemplado en la construcción de eso y ese derrotero lo va llevando para otra parte. Eso sería como una forma de improvisación que él dice que lo fue captando del jazz. Cortázar cuando era joven siempre decía él, yo no puedo escribir si no sé exactamente cómo va a terminar el texto, lo tengo todo programado, pero en la medida que fue adquiriendo tanta práctica y tanta maestría, a veces no sabía cómo iba a terminar el texto, ya no sabía cómo iba a terminar la historia, perdón, la historia. Y entonces, y él se permitía ir imaginando en el momento mismo de la escritura, ¿no es cierto?, el camino que iba a tomar el plano de la historia. Entonces hay una carga de improvisación que solamente puede lograr un maestro, como también un maestro del jazz. Los que improvisan son grandes maestros en el jazz, por supuesto, y también en la escritura, porque es una forma de construcción. Él dice que el jazz lo influenció y el ejemplo que pone es el tema de la improvisación y lo otro básicamente, para no alargarme. Eh, Vamos a ir a una breve pausa y nos vamos a ir a la pausa con una grabación con la voz de Cortázar explicándolo cuál es su noción de estilo, cuál es el estilo de su escritura. Escuchémoslo y ya regresamos en pocos segundos aquí ya desde el jardín en homenaje al nacimiento de Julio Cortázar, un 26 de agosto, hace 2 días, pero de 1914 en Bruselas. Mi noción de estilo no coincide con la noción de estilo tal como se define en un diccionario y tal como se comenta interminablemente en las academias de este planeta. No, en absoluto, no. Mi noción de estilo es muy diferente. No es una noción, si me permites la palabra, áulica, ¿sí? Una noción superior de estilo, no. Mi noción de estilo era una noción muy exigente precisamente porque ya en esa época yo sentía que si tienes alguna cosa que decir y no la dices con el exacto y preciso lenguaje con que tiene que ser dicha, pues de alguna manera no la dices o la dices mal. Entonces, el estilo no es una cuestión de nivel de escritura, y ese estilo no tiene nada que ver con el estilo de cualquiera de los escritores que miran hacia la academia. Andábamos sin buscarnos, pero sabiendo que andábamos para encontrarnos, dice Julio Cortázar. Toda mañana es una pizarra donde te invento y te dibujo. Y estamos rindiéndole un pequeño homenaje aquí en este jardín al fin del mundo a Julio Cortázar, este gigante de la literatura hispanoamericana que hoy tendría 111 años. Él nació en Bruselas el 26 de agosto de 1914. Estoy caminando por mi jardín con Cristian Montes, doctor y profesor en literatura, lector de Cortázar, como yo y como muchos de ustedes que nos están escuchando. Cortázar es un escritor que nos invita a salirnos del guión, a salirnos del dominio omnipresente de la razón, como nos decía muy bien Cristian, a atrevernos a abrir la puerta y encontrarnos con el misterio, desde luego con el misterio de nosotros mismos. Hay que agregar
que Cortázar no solo fue un gran narrador, partió siendo profesor, un profesor de escuelas argentinas, un maestro. También fue un gran traductor, tradujo a Edgar Allan Poe, un maestro que por supuesto le sirvió mucho para el desarrollo posterior de su narrativa, y hizo una traducción maravillosa de un libro maravilloso, también Las Memorias de Adriano de Marguerite Yourcenar, traducida por él, entre otras traducciones notables de Cortázar. Voy a citar algunos de los libros importantes de relato para quienes nos están escuchando y que a partir de esta conversación se puedan interesar en ir a leer si no han leído a Cortázar. El libro Bestiario, 1953, Final de Juego, 1956, Las Armas Secretas, creo que 1959, Todos los Fuegos, el Fuego, ese de 1960 por ahí, 62, Modelo para Armar, 1968, y otros más. También están Los Cronopios, un tal Lucas. Ahora, Cristian, si tú tuvieras que guiar a un lector que no conoce a Cortázar, que le ha gustado lo que hemos comentado aquí en el programa, ¿cuál sería tu mapa, tu recorrido que propondrías, por dónde partir, por dónde empezar para adentrarse en la narrativa y en el mundo de Julio Cortázar? Yo, Cristian, mira, separaría, ¿no?, como una separación, por supuesto, inicial, funcional, partiría por los cuentos, eh, porque es tan magistral, ¿no? Y tiene tantos registros, y porque en sus cuentos hay una tan equilibrada y correcta aplicación de su propia teoría del cuento, ¿no es cierto? De que el cuento, la historia que se cuenta en un cuento es un imán, ¿no es verdad? En el cual van abarcando distintos círculos concéntricos para dar cuenta más bien de una dimensión humana, más general, más universal. No sé si hay un cuento de una pareja al interior de un cuento y esos conflictos. Él está hablando tal vez de la relación de pareja, de todos nosotros los seres humanos y de las problemáticas que hay de comunicación, de acceso al otro, respeto por el otro, eh, de la necesidad de- de independencia dentro de la unión de pareja. O sea, esta teoría de que un cuento es un imán de dimensión, que abarca dimensiones mayores a lo propiamente que está escrito, algo así como la segunda historia de Piglia o el iceberg de Hemingway, ¿no es cierto? Como esa teoría, creo que es fundamental entonces ver esta teoría procesada en sus cuentos. Entonces, claro, ¿por qué cuentos partir? Lo que pasa es que hay un libro que se llama Alguien que anda por ahí, el libro que se titula Alguien que anda por ahí, que yo creo que concentra los tres estilos de la narrativa de cuentos de Cortázar, y eso también lo dice él en una entrevista a González Bermejo, creo que así se llama González Bermejo, pero bueno, lo puedo corroborar después. Él habla, digamos, de que él tuvo tres grandes vías en sus cuentos y que en ese relato, en ese libro, alguien que anda por ahí, él trabajó con esas tres dimensiones. Entonces, él dice, yo he escrito cuentos, ¿no es cierto?, fantásticos. Él fue muy conocido por el cuento fantástico, independiente de los problemas que tuvo con los intelectuales cubanos que consideraban que lo fantástico era un género reaccionario, porque sacaba a la mente del lector de la realidad real, ¿no es cierto? Pero entonces él tenía cuentos fantásticos. También a él le interesó mucho que la política entrara en sus cuentos, ¿no es verdad? Y justamente en ese alguien que anda por ahí, él escribe unos relatos, especialmente el cuento que se titula Alguien que anda por ahí, donde él combina lo fantástico con lo político, y de esa manera él dice, le voy a demostrar a los amigos cubanos, a los intelectuales cubanos, que sí se puede, a través del género fantástico, hacer una denuncia política. Entonces, alguien que anda por ahí es un contrarrevolucionario que va a matar a Fidel Castro y ahí comienza la historia, ¿ya?
Entonces, para cuentos fantásticos tendríamos una gran línea. Otra, el cuento político donde se combinan lo fantástico y los otros cuentos que él dice son de indagación psicológica, donde se mete en la reflexión psicológica, ¿no es cierto?, de relaciones humanas complejas en ese libro, entre una tía y un niñito, entre una madre y un hijo, con todo el tema del tabú sexual por detrás. ¿Se fijan? Entonces, yo creo que ese libro, alguien que anda por ahí, es fundamental para conocer sus tres líneas que definen como la escritura de él. Eso, entonces yo a un lector le diría partir por eso y después por todo, por sus libros de cuentos más relevantes y leer los cuentos clásicos, por supuesto, La Noche Boca Arriba, o donde hay toda una teoría del lector que es la continuidad de los parques, ¿no es cierto? Donde lo que se está Ese cuento es matando fantástico. ahí, Sí, claro, en ese, continuidad de los parques lo que se está matando es una manera de leer donde el lector se funde con el universo narrativo y se aleja y pierde su capacidad crítica. Y Cortázar quiere que como lectores estemos siempre teniendo una máxima atención en nuestra capacidad crítica del mundo que se nos está narrando y no entremos en él como sumisos para que el texto empiece a pensar por nosotros. Entonces, conocer ese libro, por ejemplo, ese cuento es fundamental. Entonces, hay cuentos fundamentales que el lector que no conozca a Cortázar puede ir averiguándolo. Y después de las novelas, por supuesto, cómo no entrar a Rayuela, pero yo creo que partir por los cuentos primero y después Rayuela como libro fundamental, por varias cosas, digamos, por varias razones. Estoy caminando en el jardín con Cristian Montes, profesor de literatura, hablando de Julio Cortázar, haciendo un recorrido por su extraordinaria narrativa que nos lleva a lugares impensados de la realidad y de nosotros mismos. Si me permiten decir cuáles son los cuentos que a mí me impresionaron cuando los leí la primera vez, sin haber visto Cortázar. Entonces, El Axolot, el que acabo de nombrar en la pausa anterior, Continuidad de los parques y Casa Tomada. Ese personaje que va mostrando cómo la casa donde vive va siendo tomada por unas presencias que no sabemos muy bien quiénes son, que se van apoderando de las distintas piezas y lugares y espacios de la casa hasta el punto que él tiene que abandonar la casa, que definitivamente es tomada. Un cuento inquietante. Todos los cuentos de Cortázar son inquietantes, ¿no? Nos hacen repensar y plantearnos preguntas sobre la estabilidad de la realidad, nos hacen entrar en el borde del delirio, en el borde del sueño. Esa es la maravilla, y son al mismo tiempo muy musicales, ¿no? Se pueden leer en voz alta por la maravillosa prosa que tiene Julio Cortázar. Eh, y yo creo que Cortázar es parte de una tradición riquísima de la gran narrativa rioplatense. Es decir, los rioplatenses tienen una cantidad de narradores extraordinarios. En la línea más fantástica y lúdica, pienso en un Feliberto Hernández en Uruguay, pero también está Borges, el padre. Hay algunos que dicen que Borges es el padre y Cortázar es el hijo. No sé cuál será el Espíritu Santo ahí. Y te pregunto a ti, Borges y Cortázar, ¿cómo lo ves tú esa polaridad entre el padre y en cierto sentido el hijo? ¿O no es en cierto sentido el hijo Cortázar de Borges? Sí, inmediatamente voy a eso, Cristian. Solamente una cosita que me quedó dando vuelta en continuidad de los parques, porque es tan interesante ese texto, que fue una pesadilla de él, ¿ah? Pero después a través de los análisis de tipo sociológico que hicieron de su cuento, él quedó muy impresionado. Así, esto yo nunca lo pensé, porque fue un relato de una pesadilla que después lo escribe, pero ahí se ve un tema muy importante. ¿Qué es lo que queda? Que los seres humanos no podemos vivir encerrados, ya sea en nosotros mismos o con otro, y el mundo afuera, con todas sus situaciones, con todas sus miserias, con todo lo que la realidad nos muestra, no, el ser humano no se puede aislar, en este caso al interior de una casa, con los muebles llenos con sábanas, ¿no es cierto?, para que no se ensucien, para que no entre la suciedad de afuera, esa realidad concreta y tangible que está siempre pesando, pesando, pesando. Llámese el rechazo al peronismo, pero también
las grandes capas de miseria, ¿no es cierto?, las villas en miseria, todo eso que a Cortázar que sentía que latía afuera, ¿no es cierto?, de esa casa y que finalmente esa realidad penetra para allá y lo expulsa. Y eso está muy presente, esa conciencia de esa otredad marginada, que está muy presente en Cortázar. Y respecto a lo de Borges, y él, bueno, él valoraba mucho que Borges le haya leído sus primeros cuentos, le haya augurado un gran futuro. Son tan fascinantes porque a la vez son dos grandes escritores en el sentido del trabajo con el lenguaje, pero tan distintos a la vez, ¿no es cierto? Tan diferentes. Eh, a pesar de que tienen algunas referencias más o menos comunes, ¿no es cierto? El budismo o cierta cultura oriental, ¿no es cierto? Que también procesaron los dos, en el caso de Borges, la cábala, la cultura judía, todo eso. Pero Cortázar, a través de esa dimensión de lo fantástico, nos lleva y nos hace penetrar en esferas muy distintas que las de Borges, que nos va penetrando como en la mente, algo podríamos decir, ¿no es cierto? Como un viaje a la mente a través de este gran cerebro, como una gran biblioteca que tiene toda la literatura que se ha escrito en el mundo. Y con Cortázar, los textos de Cortázar, su adhesión a la política, a los movimientos revolucionarios, sus ideas de la política de la libertad, tiñan a sus textos de otras, con otros ángulos también de la vida y narrativo, que se me hacen muy interesantes. Entonces, bueno, para mi gusto, los dos son grandes escritores y a la vez muy diferentes también. Oye, Eh, Cristian, quiero recordar acá algo que excede la literatura y que se transforma por la literatura, un gesto, podríamos decir un acto surrealista de Julio Cortázar, cuando él estaba ya emparejado con su tercera mujer, que era Carol Dunlop, le diagnostican un cáncer terminal y decide hacer un viaje en la autopista entre París y Marsella, pero no para llegar a Marsella, sino deteniéndose en los distintos lugares de la autopista, convirtiéndose en lugares neutros, insípidos de las autopistas, en lugares míticos, ¿no? Y van en una van, en una especie de viaje iniciático, que se transformará en el libro Los autonautas de la cosmopista. Y él tiene que pedir permiso a un prefecto policial para poder detenerse en esos lugares, y hay una carta que está en el inicio de ese libro. Lo que te quiero decir es que Cortázar no solamente escribía textos donde estaba el azar, el surrealismo, el contacto con el misterio, también lo trasladaba a la realidad y lo trasladó en este último acto final. Cortázar moriría después, el duelo por la muerte de su mujer fue muy duro para Cortázar al parecer, moriría de leucemia 2 o 3 años después. Cristian, te quiero agradecer muchísimo el habernos acompañado esta tarde, dándonos vislumbres e iluminaciones para adentrarnos mucho mejor en la narrativa de Cortázar. Fue un gusto conversar contigo y pasear esta tarde cortasianamente aquí en este jardín. Muchas gracias, Cristian, por tu invitación. Ojalá haya sido un aporte. Feliz yo de haber estado contigo en tu programa. Ya, De, muchas gracias. desde luego que fue un aporte, nos dejaste muchas ideas ahí reverberando que nos van a servir para volver a los cuentos de Cortázar. Queridos radiovidentes, vamos a terminar y cerrar escuchando de la propia voz de Cortázar el comienzo del cuento Casa Tomada, para que sean tomados ustedes por el cuento y vayan a leerlo completo. Recordarles que mañana viernes a las 7:30 en el horario del jardín estrenamos un nuevo capítulo del podcast Tu Hipócrita Lector. Muchas gracias por habernos acompañado y nos volvemos a encontrar mañana. Casa Tomada. Nos gustaba la casa porque, aparte de espaciosa y antigua, hoy que las casas antiguas sucumben a la más ventajosa liquidación de sus materiales, guardaba los recuerdos de nuestros bisabuelos, el abuelo paterno, nuestros padres y toda la infancia. Nos habituamos, Irene y yo, a persistir solos en ella, lo que era una locura, pues en esa casa podían vivir 8 personas sin estorbarse. Hacíamos la limpieza por la mañana
levantándonos a las 7, y a eso de las 11 yo le dejaba a Irene las últimas habitaciones por repasar y me iba a la cocina. Almorzábamos a mediodía, siempre puntuales. Ya no quedaba nada por hacer, fuera de unos pocos platos sucios. Nos resultaba grato almorzar, pensando en la casa profunda y silenciosa, y cómo nos bastábamos para mantenerla limpia. A veces llegamos a creer que era ella la que no nos dejó casarnos. Irene rechazó 2 pretendientes sin mayor motivo. A mí se me murió María Esther antes de que llegáramos a comprometernos. Entramos en los 40 años con la inexpresada idea de que el nuestro, simple y silencioso matrimonio de hermanos, era necesaria clausura de la genealogía asentada por los bisabuelos en nuestra casa. Nos moriríamos allí algún día. Vagos y esquivos primos se quedarían con la casa y la echarían al suelo para enriquecerse con el terreno y los ladrillos. O mejor, nosotros mismos la voltearíamos justicieramente antes de que fuese demasiado tarde. Irene era una chica nacida para no molestar a nadie. Aparte de su actividad matinal, se pasaba el resto del día. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Cristian Warnken la volverá a abrir de lunes a jueves a las 19:30 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín. Una presentación de Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico profesional en Chile.